Hola a todos, buenas tardes a los que nos seguís desde España y Europa y buenos días a los que estáis en México principalmente, así como otras regiones de América. Muchas gracias a asistir a esta quinta conferencia dentro del ciclo Una nueva mirada al mundo, donde, como sabéis, intentamos describir y comprender el mundo actual. Hasta ahora hemos tratado temas importantes para ello, como es el poder, el tema de las tecnologías, el feminismo, las migraciones, y hoy abordaremos una cuestión fundamental para completar dicho análisis, como es el tema de la desigualdad económica y cómo ésta puede llegar a modificar el contrato social dominante hasta la fecha. Para profundizar en este apasionante tema, nos acompaña Inés Crespo Ruiz de Elvira, coautora del libro de ensayos Una nueva mirada al mundo. Inés es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta asimismo con varios posgrados en Derecho Europeo, Gobernanza del Sector Público, Turismo y Administración Pública. Ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en el año 2008 y desde entonces ha desarrollado su carrera profesional dentro del Ministerio del Interior, donde ha trabajado en el ámbito de la regulación normativa, también en el Ministerio de Economía, donde ha trabajado en proyectos relacionados con la cuestión sobre política audiovisual, y actualmente trabaja para Turespaña, en la Oficina Española de Turismo de Berlín, en Alemania, como consejera adjunta de Turismo. Como veis, una extensa trayectoria académica y profesional que le permite hablar con profundo conocimiento sobre este tema de la desigualdad económica. Así que, sin más preámbulos, bienvenida Inés. Hola, Tiscar, encantada de estar aquí Hola con Inés. vosotros. Encantada de saludarte y de que compartas este ratito con nosotros en el que intentaremos aprender de ti todo lo que podamos. Muchísimas gracias por eso, por acompañarnos. Estaremos pendientes de tu exposición y también durante tu ponencia vamos a dejar abierto el chat para todas las preguntas que nos quieran plantear todos aquellos que nos estéis siguiendo en directo, que seguro que son muchas. Así que, sin más, Inés, adelante y te escuchamos. Muchas gracias, Tiscar. Pues buenas tardes a los que nos veáis desde España o Europa y buenos días a los que nos veáis desde el otro lado del Atlántico, como decía Tiscar, y fundamentalmente desde México. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por vuestro interés en este tema apasionante desde mi punto de vista. Yo estoy encantada de estar hoy aquí en la Escuela de Gobierno de SKR, que fue también mi lugar de formación y donde luego fui preparadora durante más de 10 años. Y en concreto en el marco de este ciclo de conferencias organizado por la Cátedra Tomás Moro también, para dar a conocer este precioso proyecto colectivo que es el libro de Una nueva mirada al mundo. Digo que es precioso y un proyecto muy interesante porque he tenido la posibilidad este verano de revisar los artículos, los ensayos de los demás compañeros y creo que merece la pena destacar dos virtudes muy significativas de la obra conjunta. Por un lado, la diversidad de temas que se tratan. No hay prácticamente tema que moldee hoy en día nuestra realidad que no quede tratado y por el que no pueda un lector sentirse interpelado. Y en segundo lugar, porque el enfoque ensayístico de cada aportación, de cada contribución, eh, aporta un valor único a la discusión en la medida en que tiene ese componente subjetivo, ¿no? De una persona que se ha dedicado a explorar un tema, a reflexionar sobre un tema y a tratar de trasladar esas reflexiones sin renunciar, por supuesto, a la rigurosidad, pero desde una posición muy subjetiva, ¿no? Del ensayo. En última instancia, creo que además el libro tiene la ventaja de que es muy asequible para cualquier persona interesada más o menos en la cosa pública y que permite arrojar luz, ¿no?, sobre estos temas que escuchamos de fondo en los medios de comunicación o podemos dedicarnos puntualmente a ellos profesionalmente, pero que la lectura de la obra nos amplía, ¿no?, los horizontes de cómo, de la realidad que percibimos, pero no podemos dedicarle el tiempo suficiente cada día. En el capítulo con el que participo yo en una nueva mirada al mundo se ha dedicado a la desigualdad económica. Esto es, a la desigualdad de la distribución de ingresos y de riquezas
dicho simple y llanamente, al fenómeno por el cual unos tienen muchos recursos y otros tienen pocos o muy pocos. Entonces, si os parece, comenzamos con la presentación, compartiendo pantalla. Estupendo. Eh, este tema de la desigualdad económica, más si nos escucháis desde Latinoamérica, pienso que para vosotros es más conocido, pero realmente ha cobrado importancia en los últimos años. Y ha venido interesando a economistas fundamentalmente, pero también a otras disciplinas como politólogos, a sociólogos y a juristas, como es mi caso, ¿no? Sin embargo, a medida que yo me aproximaba, me resultaba hasta cierto punto resbaladizo. Y en parte ello era así porque se hizo necesario muy rápido deslindar el fenómeno de la desigualdad económica de la pobreza. Son problemas públicos distintos, como veremos. Mi ensayo parte de la intuición de que la desigualdad económica en una sociedad es algo indeseable, es algo a evitar. Es una intuición que muchos de nosotros podemos tener y en mi caso no estaba avalada en datos, simplemente era una intuición. Eh, Algo que me animó lo suficiente a adentrarme en una materia que como veremos, tiene mucho de económico, pero también de otras disciplinas. Decíamos entonces que la desigualdad económica es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años y, sin embargo, los economistas llevan ocupándose de este tema ya mucho tiempo. Destaca en este sentido la obra de Tony B. Atkinson, el economista británico, que desde finales de los 70 ha venido dedicando su vida profesional al estudio de la desigualdad. Vemos la obra que ha publicado en 2015, Desigualdad, ¿qué se puede hacer al respecto?, que reúne, que compendia todo ese conocimiento. También, desde mediados de los 90 y a lo largo de los 2000, todos los estudios sobre el impacto y los efectos de la globalización fueron acercándose a este fenómeno de la desigualdad, y a la vez que destacaban todas las ventajas de la globalización, enseguida empezó a despuntar también que había algunos perdedores de este fenómeno. Y en ese sentido es paradigmático es célebre, la famosa curva del elefante, expuesta por el economista serbo-norteamericano Branko Milanovic, en la que se muestra el crecimiento de los recursos de las clases medias y cómo la globalización permitió efectivamente a millones de personas, sobre todo en China, salir de la pobreza, pero cómo también en paralelo eso se tradujo en una pérdida de posición de las clases medias, de los recursos de las clases medias en las ciudades, en los países de renta media. Entonces, digamos que el problema es un problema relativamente nuevo, hablando en términos un poco generosos desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque ya hablamos de décadas, pero es relativamente nuevo y, como digo, es distinto del de la pobreza. También os he anotado ahí una obra coral también que ha salido recientemente, Desigualdad y Pacto Social, que muestra el interés que también se ha dedicado en España al fenómeno y que aconsejo desde luego su lectura. Pues como decía, el fenómeno de la desigualdad es un fenómeno distinto del de la pobreza. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque realmente la pobreza, las políticas contra la pobreza lo que buscan es que no haya personas que por la carencia de unos mínimos recursos vean que es imposible desarrollar un proyecto de vida digno. Digamos que esta es la definición del padre del desarrollo, Amartya Sen. Y en ese sentido es más difícil encontrar detractores de que se adopten este tipo de políticas, porque desde un punto de vista, por ejemplo, moral, es claro que nadie debería verse impedido para desarrollar mínimamente un proyecto de vida digno y, por tanto, tener los mínimos elementos y recursos para desarrollar esa vida. Sin embargo, la desigualdad económica, la desigualdad de recursos, de rentas, es más difícil de conceptualizar porque es necesariamente relativa. Estás comparando con otro, ¿no? ¿Cuál es el nivel de recursos que tienes? Y, por tanto, es más difícil la conceptualización y, en segundo lugar, es más difícil también la medición. Y además, me encontré yo en la lectura que precedió a la redacción de este ensayo que había muchos más detractores de las políticas igualitaristas que de las políticas contra la pobreza. Es decir, había más voces en contra de que se adoptaran
políticas que redujeran la distancia de recursos entre las personas. Finalmente, en la diapositiva he incluido también una referencia al libro que impulsó definitivamente, vigorizó y renovó este debate por completo en 2013, el libro El capital en el siglo XXI, del economista y director de la Paris School of Economics, Thomas Piketty, que es el que vino a renovar el interés, ya digo, de todos los economistas en cuanto al tema, en la medida en que afirmó que la situación del sistema capitalista, tal y como lo conocemos hoy, va a perpetuar la desigualdad que ya es estructural. Y no podemos esperar realmente que sin una intervención decidida esa situación se revierta. El objetivo, por tanto, del ensayo era, una vez habiendo hecho esta aproximación al fenómeno, problematizar, yo también por mi parte, asumir que la desigualdad era un problema y explorar la literatura empírica y las reflexiones que había respecto de lo que yo percibía como un problema. Y como decía, el ensayo partía de esa percepción originaria de que la desigualdad separa a las personas, fractura la sociedad. En ese sentido, si tomamos como referencia la definición del sociólogo británico más célebre, Anthony Giddens, de sociedad, sociedad es aquel grupo en el que hay interrelaciones y vínculos entre las personas. Los vínculos son necesarios para que podamos hablar de una sociedad. Por eso, la primera fractura que supone una sociedad desigual es que crea una barrera y una diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Para expresar esta idea, me gustaba en el ensayo aludir a una película española ya antigua de un director muy conocido, Luis García Berlanga, una película de los años 60 titulada Plácido, en la que se narraba la historia de una ciudad de provincias española en los 60, en la cual decidían los ricos unas beatas para, en ostentación de su generosidad, mostrar en una campaña navideña que iban a invitar a un pobre a cenar a su mesa. Y el trato que se dispensan los pobres y los ricos es muy curioso. Resulta graciosa, la película es una crítica social, pero es una comedia. Pero resulta gracioso porque prácticamente se tratan como si fueran de especies distintas, naturalizando, por tanto, esa diferencia que es circunstancial. Unos tienen mucho y otros tienen poco, y no hay nada más que les separe que esa circunstancia, pero no es naturalmente que sean distintos. Esa naturalización de la desigualdad también ha quedado retratada de manera magistral, ahora que estamos con audiencias mexicanas, pues por la película de Alfonso Cuarón de Roma, ¿no? De una manera quizá más cruda que en la película española. Parece como si fueran mundos distintos, ¿no? Los que se quedan retratados. Esa naturalización de la desigualdad es quizá el primer obstáculo, la primera fractura en una sociedad y el primer obstáculo para que se adopten, que se esté a favor de adoptar políticas que reduzcan la distancia, ¿no? Porque al final se piensa que ese otro está en esas circunstancias por unas razones ajenas a nuestro poder de acción y por tanto así debe ser y es lo natural. Primera fractura, por tanto, la naturalización. ¿Qué nos dicen los datos sobre la desigualdad? Los datos de que disponemos hoy en día. Pues los datos nos dicen que la desigualdad, o digamos la igualdad en una determinada sociedad, no crece en el jardín sola, por decirlo de una manera simple. Antes, al contrario, hay unos países más igualitarios que otros. La OCDE lleva muchos años monitorizando este fenómeno a través del conocido índice Gini, que mide la desigualdad de un país, siendo 0 la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad. En los rankings de la OCDE pues aparecen los nórdicos, los países nórdicos de la Unión Europea, Suecia, Finlandia, Noruega, muy bien posicionados, como particularmente igualitarios, y en cambio otros países como México, Chile, se sitúan en la parte de atrás del ranking, ambos por encima del 0,4. España está al principio del segundo grupo, con un 0,32 en el índice de Gini, siendo un país menos igualitario que los nórdicos, pero más igualitario que Estados Unidos o que Italia, por ejemplo.
Resulta curioso también, veía al analizar toda la documentación, que coincide en el ranking de los países más igualitarios y desigualitarios, coincide que en los más igualitarios hay un mayor índice de confianza interpersonal entre las personas, igual que en los menos igualitarios el índice de confianza interpersonal es inferior. Esto tiene unas implicaciones enormes a la hora de hacer cualquier proyecto colectivo, ¿no? Si las personas que forman parte de una comunidad no confían las unas en las otras, pues cualquier proyecto colectivo es más difícil de llevar a cabo. En este contexto, una vez vistos los datos, me resultó particularmente atractivo el trabajo de dos epidemiólogos británicos, Kate Pickett y Richard Wilkinson, que desde hace años llevan explorando los efectos corrosivos de la desigualdad en las sociedades. Y en un primer estudio, en un primer libro de divulgación que ellos aportaron, que ellos publicaron ya, yo creo que en 2008 o 2007, analizaban y ponían, recogían toda la evidencia empírica, no todo eran estudios suyos, pero los recogían a modo de divulgación, que coincidía que en los países menos igualitarios había una mayor tasa de homicidios, una mayor tasa de violencia, un mayor fracaso escolar, una mayor tasa de enfermedad mental, un mayor abuso de drogas, más embarazos adolescentes, mayor segregación residencial, matrimonial, de escolarización. Curiosamente, un montón de problemas sociosanitarios eran más prevalentes en sociedades desiguales que en sociedades más igualitarias. Por otro lado, en un estudio que publicaron en 2020, en un siguiente libro, analizaron el efecto de la desigualdad, países desiguales, en problemas mentales de los miembros de la ciudadanía, y también constataron un mayor narcisismo entre la población, que se ve abocada a competir por el estatus, porque el vecino de enfrente vea que yo también dispongo de recursos, que también me ha ido bien en la vida, y por tanto esa ansiedad generada por el estatus llevaba también a un autoestigma, es decir, a que los miembros que peor estaban situados en esas sociedades menos igualitarias, los más desaventajados, tenían la percepción de que podían aspirar a menos, de que podían tener menos logros, solamente por la imagen que tenían de sí mismos en ese contexto relacional. Y también constataron que los estereotipos sociales tenían muchísima relevancia y, por tanto, había menos confianza en contratar a una persona de otra clase, recuperaron el concepto de clase también estos epidemiólogos, y por tanto, quedaba el prejuicio, ¿no? antes que realmente lo que fuera capaz de aportar esa persona. Vistos entonces estos datos y estos estudios empíricos, ¿qué es lo que percibe la gente? Pues las encuestas que yo he consultado de Ipsos pues señalan que en general la gente sí percibe en la actualidad que la posición económica de tus padres juega un papel demasiado relevante en las expectativas que tú puedas tener, que una persona pueda desarrollar. Es decir, que condiciona en gran medida lo que puede hacer una persona a nivel profesional y los ingresos que en última instancia puede llegar a obtener por su trabajo. Pues bien, entonces vemos que tanto los datos como la investigación empírica como la percepción de la gente indican que la desigualdad es algo que deberíamos abordar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil que abordemos este problema? Que claramente hay una coincidencia de factores que dicen que es un problema. Pues yo creo, desde mi punto de vista, que hay dos grandes grupos de razones que explican que hasta ahora no hayamos podido abordarlo como merece. Por un lado, hay una dificultad política que consiste en la dificultad de aunar coaliciones electorales para luchar contra este problema, para reducir la desigualdad que existe. Digamos que también hay un componente ideológico en estar a favor o no de la igualdad, pero simplemente desde el punto de vista político es difícil que una coalición logre sacar adelante medidas legislativas
porque siempre se produce un juego de suma ceros, uno o gana uno o gana otro. Entonces, desde el punto de vista político no se logra, ¿no? No se logra llegar a esos consensos. Por otro lado, si resumimos mucho, repartir recursos es quitárselos a uno para dárselos a otro, ¿no? Entonces, se entiende que cueste alcanzar un consenso. En segundo lugar, hay una dificultad técnica. En Europa, los estados de bienestar que tienen un notable recorrido, según nos dice la OCDE, los análisis que hace, tienen efectivamente la vocación de proteger el- la prosperidad económica de sus ciudadanos, pero sin embargo no son eficientes, eficaces, no lo logran, nos dice la OCDE, aunque tienen esa vocación, las herramientas que utilizan los actuales estados de bienestar no están logrando paliar la desigualdad. Entonces, digamos que hasta esta parte habríamos descrito la primera parte del ensayo, de mi ensayo, y en una segunda parte, de las tres que hay, yo me planteé cómo convencer a un interlocutor imaginario que fuera contrario a la adopción de medidas para combatir la desigualdad económica. Y entendí que había tres grandes grupos de razones. Por un lado, las razones morales o deontológicas, en un segundo lugar, las razones económicas y en un tercer lugar, las razones políticas o de defensa de la democracia. Y si os parece, vamos a comentar cada uno de ellos. En cuanto al enfoque moral o deontológico, eh, mm, la historia de la filosofía política, desde sus orígenes, desde la Grecia clásica, pasando por el justnaturalismo medieval hasta los orígenes del liberalismo político, se ha ocupado de qué es un sistema político justo. Ha tratado de responder a esa pregunta. A partir del contractualismo, con la obra de Hobbes y Locke, fundamentalmente, que hablan de una cesión de derechos, ¿no? De una cesión de ciertos derechos para ganar otros, y luego de Locke, fundamentalmente, cuando habla de derechos individuales, y a partir de la obra de Rousseau, cuando pone sobre la mesa el concepto de comunidad como comunidad legitimada para tomar decisiones colectivas, pues tenemos ya dos piedras angulares que fundamentan todavía hoy en día los estados de derecho en que vivimos. Pero no es realmente hasta tiempos muy recientes, hasta principios de la década de los 70 del siglo pasado, cuando empezamos a hablar de justicia como equidad. Y eso es gracias a el filósofo norteamericano John Rawls, que conoceréis, en el año 71 publicó una teoría de la justicia y en esta propuesta filosófica hablaba de que una comunidad justa sería aquella en la que si estuviéramos reunidos todos en una posición original sin saber qué lugar vamos a ocupar y con el velo de la ignorancia, de forma que no supiéramos de qué virtudes y cualidades íbamos a estar dotados, pues estas personas elegirían dos principios para regir la comunidad. Uno, el principio de igual distribución de libertad y dos, el principio de distribución equitativa de oportunidades. Este último supondría que solo se permitirían las desigualdades socioeconómicas cuando las mismas permitieran maximizar sus expectativas a los más desaventajados, sus expectativas a largo plazo. Pues bien, la teoría de Rawls, que luego no escuchamos en el día a día, pero para que los estudiantes de Derecho es muy importante, en realidad da respaldo normativo a todos los estados de bienestar y a las intervenciones en economía que realizan los estados denominados estados sociales. En realidad, estamos hablando de que el Estado intervenga cuando una persona no tiene igualdad de oportunidades por la familia en la que ha nacido, por la lotería genética que le ha tocado, la natural, la social, la cultural, el país en el que ha nacido, pues que en esos momentos el Estado debe intervenir para apoyar a esa persona frente a la idea de la escuela neoliberal de que el Estado tiene que limitarse a no limitar la libertad y la propiedad. Dentro, además, dejando al lado la escuela neoliberal, pues ya digo, la teoría de Rawls, del igualitarismo de Rawls, ha sustentado, da fundamento filosófico al estado de bienestar. Sí ha sido ciertamente acotada por otros autores posteriormente cuando han determinado que efectivamente el Estado tiene que intervenir, salvo cuando la situación de desventaja esté motivada
por una razón de intervención personal. Si la persona, es decir, ha tenido todas las oportunidades y las ha desaprovechado, en ese caso no hay necesidad de que el Estado intervenga. Es lo denominado, la corriente denominada igualitarismo de la suerte. Desde el punto de vista filosófico, hay además otros autores que se basan sobre todo en la noción de comunidad eh, para defender que una comunidad se basa en unos valores, debe estar amalgamada, tiene un concepto de vida buena y por tanto ese concepto excluye que algunos de los miembros de la comunidad estén postergados, y sobre esa idea también entienden que solo es moral una comunidad que no deja a ninguno de sus miembros en la estacada. Destaca aquí la propuesta del filósofo también muy célebre Michael Sandel, filósofo norteamericano. Sobre estas ideas, por tanto, podemos concluir que hay argumentos morales o deontológicos para preocuparnos por la desigualdad económica y para tratar de abordarla. Si no fueran suficientes para convencer a nuestro interlocutor imaginario, podemos recurrir a los argumentos económicos. Como conocéis, la globalización supuso un cambio tecnológico también y al final hemos denominado estos cambios que se han producido en paralelo a la globalización como la cuarta revolución industrial. Son cambios que han tenido el saldo de una peor distribución de la riqueza. En todos los cambios tecnológicos se produce una desigualdad inicial porque unos se adaptan antes que otros a los cambios, pero en este caso se ha visto acelerado. Como veis en la diapositiva que os mostraba, el cuadro de la entidad bancaria Credit Suisse, que resume muy bien la situación en la que nos encontramos. A día de hoy, casi la mitad de la riqueza del mundo está en manos de poco más de un 1% de la población. Apenas hace falta glosa, ¿no?, de este dato. Digamos que, por resumir los elementos que han acelerado esta situación en la que la globalización y el cambio tecnológico han supuesto una mayor desigualdad, podemos citar cuatro grandes elementos. Por una parte, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado reiteradamente que ha perdido importancia el factor trabajo dentro del modelo de producción, ha perdido relevancia en cuanto a cuánto se retribuye en los últimos años. Cada vez se retribuye más el trabajo, menos el trabajo y más el capital. Un segundo elemento sería, además de que se retribuye menos el trabajo, la falta de actualización de los salarios que hemos sufrido durante los últimos años, que hemos ido enganchando una crisis detrás de otra, desde la de los 70, los 90 y luego la más reciente gran recesión, la crisis de la pandemia del COVID y finalmente la motivada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los salarios llevan un retraso en la actualización y el que sufre esa falta de actualización es el trabajador. En tercer lugar, se habla también de una desigualdad, en el caso de España muy marcadamente, en el acceso y durante el momento del trabajo, de estar dentro del mercado laboral. En el acceso, pues decimos que la gran recesión supuso la destrucción de millones de puestos de trabajo, de los cuales no todos se han recuperado, una gran parte no se ha recuperado. Y esas personas pues han quedado desplazadas, ¿no?, del mercado de trabajo. Además, los economistas coinciden en que cuanto más cambio tecnológico haya, mayor polarización salarial habrá, de forma que el que no sea capaz de adecuar su cualificación a la situación se bajará en la tabla de salario, mientras que el que sea capaz de adaptarlo a los requerimientos en la actualidad, pues tendrá un salario más alto. Ahondaremos esa desigualdad. Y luego, por último, el cuarto elemento, que es la precariedad laboral. Los que están ya trabajando, los que han tenido la suerte de no perder su empleo, pues todavía hablamos de mercados duales, ¿no? Y hay unos que tienen la suerte de estar protegidos, de contar con todas las garantías de sus cotizaciones, de sus vacaciones, de las garantías del derecho laboral decimonónico, que se consiguió en su momento después de muchas luchas, pero hay otro grupo de trabajadores, los llamados outsiders, que no disfrutan de esas garantías, que tienen trabajos a tiempo parcial, trabajos temporales, trabajos muy mal remunerados o llamados mini jobs, o es el fenómeno de los trabajadores pobres,
o los conocidos en España como falsos autónomos, que en realidad trabajan para una empresa pero que se les ha obligado a actuar como autónomos. En fin, un grupo que no tiene sus contingencias aseguradas, ni acceso a formación, ni derechos de antigüedad, ni contribución a las prestaciones sociales firme, ¿no? Entonces, ese grupo que había quedado también fuera. ¿Qué dicen algunos economistas respecto de esta situación? Pues en el ensayo cito a los economistas Nobel en el año 2020, Esther Duflo y Abhijit Banerjee, que en su libro Buena economía para tiempos difíciles, muy interesantemente pues afirman con rotundidad que estos fallos del mercado no se van a resolver por sí mismos, sino que es necesario abordar con políticas públicas el problema del reenganche, del necesario reenganche de estas personas que han quedado desplazadas, por un lado, de su reciclaje profesional y la adaptación de las que siguen trabajando, pero están en la cuerda floja por su baja cualificación o por sus condiciones, como decíamos, precarias. Y para ello, pues a mí me llamaron muchísimo la atención la evidencia empírica que aportaban estos autores sobre, a raíz de sus investigaciones en proyectos del Banco Mundial, sobre la importancia de que esas políticas públicas que se desarrollen respeten la dignidad del trabajador. Esas personas que perdieron sus empleos o que están sometidas a precariedad laboral necesitan recuperar esa confianza y necesitan que se les trate con dignidad, es decir, con políticas que no consideren que ellos no desean trabajar. No hay estudios, dicen Duflo y Banerjee, que acrediten que la gente no quiere trabajar como forma de ganarse la vida. Antes, al contrario, también contribuye al sentimiento de pertenencia y de realización. Entonces, las políticas públicas que debamos abordar, que proponen ellos abordar, para combatir esta situación deben configurarse desde el respeto a la dignidad de estas personas. Y, desde luego, deben abordarse, dicen los dos economistas, porque no podemos renunciar a ese talento. Necesitamos a todas esas personas para seguir teniendo una sociedad operativa, funcionalmente, que funcione desde el punto de vista económico. Nos queda el tercer grupo de razones para convencer a nuestro escéptico de que hay que luchar contra la desigualdad económica, que es el grupo de las razones políticas. Como sabemos todos, una democracia es un sistema por naturaleza participativo, en el que hay una igualdad de votos reconocida, una igualdad ante la ley y que presumiblemente se entiende que hay una igualdad, que se entiende que las personas van a participar de manera igual en el sistema, en la prosperidad económica de la comunidad. Así lo entiende la Fundación Alemana Bertelsmann, por ejemplo, que realiza viene midiendo desde hace unos cuantos años la justicia social de la que puede predicar, de la que puede estar orgullosa una democracia, y lo hace a través de 6 indicadores: la tasa de pobreza, la educación equitativa, el acceso al mercado de trabajo, el acceso a servicios de salud gratuitos, la equidad intergeneracional y la no discriminación e inclusión. En este sentido, pues una democracia parece que parte de la base de que todos deben participar de la misma en el mismo sentido, ¿no? Y disfrutar de las mismas condiciones. Si la movilidad social, es decir, que yo mejore mi situación respecto a la que tenía mi padre, se pone en cuestión, se pone en cuestión también una de las ideas consustanciales a la democracia, que es la de la meritocracia. Esa idea que nos dice que si nos esforzamos en un sistema, en una democracia liberal, con una economía de mercado, tenemos la posibilidad de mejorar. Si nos esforzamos y tenemos méritos, tenemos la posibilidad de mejorar nuestra situación. Esta idea de la meritocracia está cuestionada ahora por la reducida movilidad social que vemos en nuestras democracias, y que plasmó un conocido economista ya fallecido de la administración Obama en la idea de la curva del Gran Gatsby, por la homónima novela de Scott Fitzgerald, y en la que se veía que efectivamente las personas, los hijos de familias pobres, tenían menos posibilidades de mejorar su situación económica en la edad adulta en aquellos países en los que había más desigualdad de ingresos. Esta aportación del economista también coincide con lo que nos dice la OCDE, que efectivamente la OCDE señala que en promedio un niño de una familia pobre solo logrará
alcanzar el nivel medio de ingresos en 5 generaciones. Es quizá mucho esperar, ¿no? Para que una persona alcance el nivel de ingresos medio y confíe en que el sistema está contando con ella. Por todo ello, la idea de la meritocracia se ha puesto en cuestión, también lo ha hecho este filósofo Michael Sandel, al que hacía referencia antes, con su libro publicado en 2020, La tiranía del mérito. Y en este libro no cuestiona tanto la idea de meritocracia, es decir, no quiere deshacerse de la idea de meritocracia, de la forma de repartir recursos públicos en función de los méritos en una sociedad, sino que llama a la cautela, a que no le atribuyamos todo lo que sucede a los méritos, a que no pensemos que un triunfador ha triunfado porque él ha tenido capacidad de esfuerzo y muchos méritos, y que uno que en cambio no ha triunfado ha sido porque ha sido un vago, que es un poco lo que sucede claramente en Estados Unidos, ¿no? En realidad, la idea de meritocracia, dice Michael Sandel, es una vacuna estupenda contra el conflicto social, porque todo queda explicado por la responsabilidad individual de la persona. Pero más bien al contrario, sabemos que lo que nos sucede en la vida es fruto de muchos factores, en gran parte de la lotería genética, de la lotería social, la cultural en la que hemos nacido, y que, por tanto, las democracias tendrían una razón de fondo para proteger a todos los miembros de su comunidad si garantizaran que todos ellos tienen posibilidades de mejorar en un plazo razonable de tiempo. Esa sería una de las primeras razones dentro de estas razones políticas. Una segunda razón es una razón de autoprotección de la democracia. Hemos visto también en informes de la OCDE que en general el nivel de confianza de los ciudadanos en países de la OCDE en su capacidad de influir en los gobiernos es bastante bajo. ¿Esto qué determina? Pues que no se acuda a votar. De hecho, de acuerdo con el informe FOESA, por ejemplo, en España hay algunos barrios en los que hay un abstencionismo en elecciones del 75%. Es decir, hay personas que están tan excluidas que piensan que no se les ha perdido nada en el día de la votación en la urna, que su vida no va a cambiar. A estas personas es necesario, una democracia debe recuperarlas para el proyecto colectivo. Además de las personas que se abstienen, por otro lado, hay otras que tienen un voto enfadado, indignado, agraviado. En España esto se ha analizado muy bien. A mí me gustó mucho el ensayo, el libro de Antisistema de Fernández Alberto, es un politólogo español que señalaba que este precariado político que vota partidos populistas que ponen en cuestión todo el sistema que les ha permitido nacer y las reglas del juego, pues en realidad este precariado político está precedido de un precariado económico. El cóctel de desindustrialización, terciarización, revolución tecnológica y globalización, unido a que han perdido relevancia los sindicatos y los partidos, se ha traducido en que estas personas pierdan la confianza en los partidos tradicionales y se hayan tornado a estos populismos. Por tanto, hay diversas razones, como decimos, que las propias democracias deben tener en cuenta para autoprotegerse y para garantizar la cabal participación de todos sus miembros en política, pero también en la prosperidad económica. Pues decimos, hay razones suficientes también desde este punto de vista político para que se adopten políticas igualitaristas que palíen la desigualdad de recursos. Termina así la segunda parte y me adentro ya en la tercera parte del ensayo, en la que me ha asomado muy por encima, a vista de pájaro, a la caja de herramientas para reducir la desigualdad. El Banco Mundial, en concreto, utiliza desde hace unos años ya la terminología de que tiene dos objetivos. Uno es reducir la pobreza y el otro es promover una prosperidad compartida. Es un nuevo indicador y tiene el objetivo de que el crecimiento económico que se monitorea en los países que también se traduzca en que mejora el 40% de la población peor situada. Digamos que la institución se ha hecho eco de la situación que estamos comentando y tiene también la voluntad declarada de abordarla. Pero
cuando yo me aproximé a este tema, aparte de esta declaración, me encontré, por lo menos en la literatura que consulté en España, porque, claro, hablamos de herramientas concretas en el estado de bienestar, me encontré con un debate ciertamente bronco, y que enfrentaba a unos contra otros y que reducía los debates a casi lo ridículo, ¿no? Y a lo mejor encontraba artículos sobre subir o bajar impuestos, que es siempre el debate que sucede en España. Parece que todo se divide entre una opción u otra. Subir o bajar impuestos, hacer más grande o más pequeño el estado de bienestar, eh, proteger a este grupo, los pensionistas o los jóvenes, y no terminaba de satisfacerme nada de lo que encontraba. O sea, sabía que había propuestas, pero decía, ¿yo por qué tengo que comulgar directamente con una? ¿O por qué me tiene que parecer adecuada una? Si aquí yo veo un problema más de fondo. Y en ese sentido, pues felizmente encontré en un libro que se publicó en el año 2022 de la directora entonces de la London School of Economics, y hoy ocupa un cargo en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, Minouche Shafik, economista británico-americana de origen egipcio, que publicó este libro de lo que nos debemos los unos a los otros, What We Owe Each Other, hacia un nuevo contrato social para una mejor sociedad. Ella partía de la base de que la sociedad ha cambiado. Hemos cambiado, nuestra forma de trabajar ha cambiado, nuestras familias son distintas, nuestras aspiraciones de ocio son distintas, nuestra forma de concebir lo valioso es distinta, y nosotros debíamos dar cuenta de esos cambios adaptando el contrato social que nos unía, ¿no? Decía ella, proponía ella. Os invito a leer este ensayo porque realmente es maravilloso, pero de aquí os resumo brevemente cuáles son sus propuestas. Ella decía que, por tanto, es necesario reformular el contrato social que nos vincula, y lo podríamos hacer sobre la base de 3 principios. Por un lado, el principio de seguridad para todos. En segundo lugar, el de la máxima inversión en las capacidades personales, las capacidades de las personas que integran la comunidad. Y en tercer lugar, un reparto eficiente y equitativo de riesgos. Sobre la base de estos 3 principios, y sin reclamar la cabeza de nadie, sin enfadarse con nadie, sino enarbolando únicamente la bandera del apoyo mutuo, esta economista repasa los cambios en 6 pilares, ¿no? Y, por ejemplo, pues a título ilustrativo os cito, en el caso de la infancia, propone un sistema verdadero de cuidado de menores, liberando a las mujeres de ese trabajo no retribuido que hacen muy mayoritariamente. La financiación pública de sistemas de atención a los menores de 0 a 3 años, que sabemos que es muy necesaria para su desarrollo. En el pilar del modelo educativo, este segundo pilar, también propone un derecho de aprendizaje para toda la vida a partir de los 18 años, en esta idea también compartida y acreditada por la literatura empírica de los economistas de que cada año de formación tiene la posibilidad de incrementar hasta un 10% el valor añadido que aporta el trabajador a la empresa y, por tanto, su sueldo también. En el tercer pilar de la salud también da cuenta de los cambios que se han producido, el cambio demográfico, nuestra mayor esperanza de vida, y, por tanto, propone un sistema de atención pública, de atención de salud público universal, pero también mecanismos de racionalización como la mayor responsabilidad individual en la salud de las personas. Digamos, el Estado va a cubrirte, salvo que, como decíamos en el igualitarismo de la suerte, salvo que tú te encargues de destrozar tu salud, que en ese caso quizá no te cubramos tanto. También propone medidas de medicina preventiva. En el tercer pilar, muy relevante, que hemos comentado mucho a lo largo de estos minutos, pues habla efectivamente de dar seguridad a ese grupo de trabajadores que no la tienen a día de hoy, que son flexibles, que son temporales, parciales, que no tienen todas esas garantías que tiene el trabajador tradicional y no deben verse perjudicados por ello. Y ella en ese sentido propone pues una serie de medidas como son las transferencias económicas, una posible renta básica universal, un impuesto negativo de la renta, diferentes medidas para paliar esa situación, así como también el reciclaje y profesional muy conectado con los empleadores.
En el quinto pilar, el que se refiere a la vejez, es quizá el más controvertido, desde luego que en Europa, porque admite claramente que los boomers han estado beneficiados en la situación en que los jóvenes ahora encuentran menos prestaciones de los estados de bienestar y señala claramente que hay que estudiar en serio el aumento de la edad de jubilación, quizá con pequeños empujoncitos de políticas públicas, los conocidos como nudges, pero ir transitando hacia una vida laboral más larga. Y también en ese mismo sentido propone explorar, articular el trabajo que hasta de cuidado de los ancianos que hasta ahora no se hace de manera retribuida mayoritariamente, sino que es una carga que asumen las familias y de esta forma crear nuevos empleos también. Y finalmente ya se refiere también al pilar de las generaciones y habla pues de que un sistema, el contrato social nuevo tiene que tener en cuenta la justicia intergeneracional también y las principales deudas que hemos dejado a los más jóvenes, la deuda que hemos asumido ahora con la pandemia, muy en particular la deuda económica y por otro lado la deuda medioambiental, de pérdida de biodiversidad, que son legados negativos que le estamos dejando a los jóvenes y que deben ser abordados de manera igualitaria por toda la población. A día de hoy, en la medida en que transitamos hacia una economía verde y descarbonizada. Claro, son propuestas que salvo de la edad de jubilación, pues todo el mundo podría aplaudir de todas las maneras, pero la pregunta es cómo las financiamos, ¿no? Y bueno, aquí ella expone una batería de medidas, también muchas de ellas avaladas por la literatura empírica, habla del incremento de la productividad a través de invertir en educación y formación, favorecer la competencia, eh, con medidas varias de fomento de la productividad. En un segundo término habla de la tanto tiempo demorada reforma fiscal que es necesario abordar para gravar la riqueza, para gravar las fortunas heredadas, para gravar el patrimonio. Lo dice sin ambajes en el mismo sentido que lo propone Tomás Piketty. Y también habla de una fiscalidad verde necesaria, sí, hacerla de manera justa, que no afecte más a los más perjudicados nuevamente, pero sí ir transicionando hacia un modelo en que las conductas contaminantes queden grabadas cada vez más. Y el tercer bloque de medidas que ella plantea es las que tienen que ver con un nuevo contrato ético con las empresas, un nuevo contrato por el cual las empresas colaboren más en el sostenimiento de los gastos públicos. Los datos, no solo de las multinacionales y las tecnológicas, que sabemos que por el fórum fiscal que hacen la ingeniería fiscal pagan pocos impuestos en aquellos mercados en los que tienen mucha cuota de mercado, no solo aquellos, sino en general de las grandes empresas que en España en concreto hemos visto que en los últimos años la aportación del impuesto de sociedades ha disminuido mucho como hasta 5 puntos a la aportación de los gastos públicos, es decir, se ha reducido la aportación de las empresas pues, por resultado de cómo está configurada la fiscalidad hoy en día. Y esto, dice ella, no puede ser. Las empresas se benefician también de trabajadores flexibles y deben contribuir en justa medida a este nuevo contrato social del que todos formamos parte. Concluyo ya, por tanto, no sin antes pues, recomendaros, que es un poco el objetivo también de estos ensayos, la lectura de estos autores que he mencionado, esperando que os haya apetecido leerlos y aproximaros también desde un punto de vista, pues eso, que enfrente menos a los grupos y que busque reconocer lo que ha cambiado, ¿no? Que no estemos en una dinámica de boomers contra jóvenes, pensionistas contra jóvenes padres, trabajadores protegidos contra trabajadores desprotegidos o precarios, empresas contra ciudadanía, sino al contrario, plantear cómo entre todos es posible abordar este problema que a todos perjudica
como veíamos que ha acreditado la investigación empírica. Y concluyo con una frase, igual que en el ensayo, de un politólogo español que a mí también me gusta mucho, que tal vez conozcáis, que se llama Víctor Lapuente, y que recogía en su decálogo del buen ciudadano, un particular ensayo en el que también hace un llamamiento un poco a recuperar los deberes también de los miembros de una comunidad para con esa comunidad. Y en este ensayo pues, señalaba que quizá el primer paso para llegar a otro punto distinto de este enfrentamiento en el que nos colocamos es mirar a nuestro alrededor y tratar de hacer de hacer la vida un poquito mejor, la vida de las personas que nos rodean, la más inmediata. Quizá a partir de ese enfoque podemos plantearnos abordar un nuevo contrato social que tanto necesitamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Es una exposición muy interesante la que nos has formulado, un planteamiento de un tema muy interesante, de rabiosa actualidad y un debate muy necesario que es importante que todos nos hagamos. Pero bueno, para comenzar la ronda de preguntas, me gustaría comenzar preguntándote, pues en tu opinión, ¿por qué consideras o por qué crees que se produce realmente ese enfrentamiento del que nos has hablado entre desigualdad económica, igualitarismo? ¿Cuáles consideras que son las circunstancias para que se produzca ese conflicto? Sí, sí, sí. Quizá esto es lo que más me ha llamado la atención cuando leía, ¿no? Porque ya digo, era un debate muy enconado. Y claro, por una parte es que el tema de luchar contra la desigualdad en parte es contraintuitivo, ¿no? Eh, Uno dice, pues en realidad es que todos somos distintos, porque vamos a tener que garantizar igualdad de resultados, ¿no? Se empieza a discutir entonces que si debemos garantizar igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, igualdad de tampoco es que la sociedad meritocrática en realidad favorezca al que se lo ha currado mucho, sino al que ha tenido éxito, con lo cual también es un poco distinto. Entonces, como digo, la idea de luchar contra la desigualdad que vemos como algo natural, porque, como decía, también está en nosotros mismos, cada uno tiene unos talentos distintos, pues se ve como contraintuitiva, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, me hizo gracia un TED Talk que revisé de un comunicador muy conocido en España que decía, pero bueno, estos que quieren luchar contra la desigualdad, ¿qué quieren? ¿Que pongamos piedras en las zapatillas de Messi? Como si se estuviera Sí. proponiendo pues, postergar a los más dotados para que todos llegáramos un sitio, al mismo sitio, ¿no? Obviamente no es esa la idea, ¿no? No se trata de igualar por abajo, sino de permitir que todos tengan las mismas oportunidades de utilizar sus talentos, ¿no? Porque esas oportunidades vienen lastradas en función de la familia en la que se nace, del país en el que se nace, de un montón de circunstancias. También, digamos, para cerrar esta pregunta, terminaba ahora con Lapuente y anteayer veía otra columna de Víctor Lapuente que me hacía mucha gracia en este sentido, que también es trasladable a la desigualdad. Decía él, todos los políticos quieren luchar contra el cambio climático hasta que gobiernan, hasta que ganan las elecciones. Igual que todos los ciudadanos quieren contribuir a la lucha contra el cambio climático hasta que tienen que rascarse el bolsillo. Claro, entonces no olvidemos aquí que el enfrentamiento viene de que estamos hablando de recursos económicos, de que hay que pagar impuestos para adoptar estas medidas. La reforma va a venir por una reforma fiscal que incorpora a las empresas también, pero también estamos hablando, y así lo proponen estos autores, de subir los impuestos a las clases medias, no solo a los ricos y súper ricos, también a las clases medias, de que hay que contribuir para financiar esas medidas, ¿no? Del que menos tiene. Por eso es un poco inevitable el enfrentamiento. Y a raíz de esta cuestión que mencionas precisamente del tema de los impuestos, ¿no? Que comentabas en tu exposición que es necesario muchas veces establecer nuevos modelos impositivos, gravar grandes fortunas o como ahora mismo acabas de mencionar, que ya pues existe una realidad que es gravar a las clases medias. Pero a mí, por ejemplo, se me plantea una cuestión
Y es que en las sociedades actuales muchas veces nos encontramos con tendencias a la evasión de impuestos, a irnos a paraísos fiscales, ¿no? Pues sobre todo grandes fortunas que son las que en definitiva tienen esa capacidad. ¿No crees que teniendo en cuenta estas circunstancias, tal vez, me pregunto, tal vez sea una cuestión ética o que deberíamos profundizar más en una cuestión ética en las propias sociedades para conseguir una mayor igualdad? Sí, 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 desde luego por eso, de ahí es el objetivo del ensayo, abrir la reflexión sobre este problema. Efectivamente, además, como decías, revisando esta documentación, este libro coral que os mencionaba en el caso de España, Pacto Social y Desigualdad, este que ha salido recientemente coordinado por varios economistas españoles, pues arroja resultados también muy, muy interesantes. Y, por ejemplo, dice que en España la gente en general está preparada y dispuesta a pagar impuestos porque cree en la provisión de servicios públicos por parte del Estado de Bienestar. Ahora bien, desconfía profundamente en la justicia del sistema fiscal, tal y como está configurado hoy en día. Es decir, le parece que hay gente que evade impuestos, por supuesto, le parece que no están justamente unos grabados igual que otros, que... Entonces, es curioso, ¿no? Porque efectivamente la parte ética yo creo que está clara, pero se desconfía de la capacidad técnica de hacer que esas obligaciones de contribuir a los gastos públicos para también poder proveer para aquellos que menos tienen, que esas obligaciones estén bien diseñadas. Se desconfía de eso en gran medida. También has mencionado algunas propuestas durante tu exposición, pero ¿nos podrías denunciar con algo más de detalle algunas medidas que estén sobre la mesa para promover la igualdad económica? Sí, bueno, eso es lo que decía al inicio de la tercera parte, que solamente me he asomado a la caja de herramientas de todas estas medidas, porque en realidad cada una de ellas tiene un debate inmenso detrás, ¿no? Y la primera vez que yo me interesé por estos temas, me acuerdo que empecé a analizar en concreto la medida de la renta básica universal, ¿no? Que es muy, muy controvertida. Lo ha sido a nivel filosófico, pero también a nivel ya más concreto y político en España. Entonces, medidas pues hay de toda categoría. Si las distinguimos, las podemos distinguir por grupos, como también hacía esta economista que citaba al final, pues las que tienen que ver con la inversión en capacidades de las personas, que son pues, provisión de servicios públicos de educación desde de la edad infantil, educación posterior hasta el tercer grado también, servicios de atención a los menores en cuya casa haya menos recursos culturales, servicio de apoyo para evitar el abandono escolar, todo ese tipo de servicios públicos que se configuran como asistencia social y para los que sería interesante que hubiera financiación. Las guarderías, formación para las personas que están en edad de trabajar y que desean cambiarse o reciclarse. Un segundo grupo sería el de la seguridad para todos, que supone prácticamente una serie de medidas de transferencias económicas, el salario mínimo, la renta básica, el impuesto, es decir, darles dinero cuando no, el mercado no les da lo suficiente como para estar en buena posición de superar esa precariedad. Y en último lugar, pues todas las que tienen que ver con el reparto equitativo de los riesgos que son que, por ejemplo, en el caso de las empresas también se habla de la necesaria, que se adopten modelos por los cuales los trabajadores puedan también participar en la gestión de la empresa, para que estemos todos participando del mismo proyecto. O sea, al trabajador le importa, igual que al empresario, que a la empresa le vaya bien, pues que haya estos mecanismos de participación que existen en algunos países como Alemania desde hace muchos años ya, ¿no? Pero que pueden mejorarse, pueden articularse de mejor manera. Y al final entiendo que pues, el objetivo, ¿no? Que se generaría un nuevo contrato social. Vamos a pasar a las preguntas que nos realizan los asistentes, ¿vale? Y Saray Maldonado nos pregunta, ¿de qué manera crees que podría la tecnología ayudar a disminuir la pobreza? Pues es una pregunta súper interesante, pero mi impresión es que la tecnología en principio es un bien preciado del que
al que los menos favorecidos tienen menos acceso en general. Digamos, hoy en día todo el mundo tiene un móvil y un smartphone, ciertamente, pero el uso inteligente, el uso para mayor formación, la gestión de datos, el manejo de ChatGPT para incorporar información, esa parte, ese uso más inteligente de la tecnología no es el que se está haciendo por los más desfavorecidos. Entonces, no estoy segura de que la tecnología en sí misma permita hablar permita articular formas de superar la pobreza. Es más bien la formación para que sean capaces de adaptarse al nuevo entorno. Por ejemplo, en los trabajos se dice que todos van a requerir de una mayor cualificación. Y, por ejemplo, un reponedor en un supermercado, probablemente su trabajo con el cambio tecnológico vaya a ser menos penoso porque tiene una máquina que le carga todo y no tiene que hacer nada. Ahora bien, se va a exigir de él que sea capaz de manejar la máquina, que sea capaz de interactuar con esa máquina, que sea capaz de aportar valor añadido a lo que hace la máquina. Y eso requiere formación. Entonces, yo creo que la tecnología en sí misma no es la solución para combatir la pobreza, sino más bien la educación y la formación en el uso de la tecnología. Carmen Bermejo también nos pide que te formulemos la siguiente pregunta. Dice que ¿qué opinas acerca de la meritocracia? Si consideras que es un criterio igualitario o que está sesgado debido precisamente a la capacidad económica que tengan las familias. Sí, pues esta pregunta también es como el corazón de la exposición y del ensayo, ¿no? Porque la idea de la meritocracia es aquello con lo que poner en duda el funcionamiento de la meritocracia es aquello con lo que me he topado en casi cada ensayo que he leído o cada aportación que he leído. Y la realidad es que a mí me cuesta, estoy un poco más en la línea del filósofo Michael Sandel, me cuesta rebatir la utilidad de la meritocracia como una forma de distribuir recursos. Es decir, es justo que el que se ha esforzado más y le ha salido mejor obtenga mejores resultados también en cuanto a ingresos, ¿no? Ahora bien, creo que no hay que creer profundamente en la meritocracia como sistema. Hay que saber que no todo depende de que uno se haya esforzado o no. Pero sí que, como decía en la exposición, hay otros autores, por ejemplo, el sociólogo español César Rendueles, en Panfleto contra la igualdad de oportunidades, sí que cuestiona que debamos mantener la meritocracia, que la asocia prácticamente al capitalismo feroz, el individualismo, y cuestiona que sea un criterio válido para distribuir recursos. Yo no voy tan lejos, yo creo que sigue siendo válido. También Mate Locos nos pregunta, dice que cómo podemos unirnos cuando los primeros que fomentan la división son los propios gobiernos. Nos hace una pregunta. Sí, 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 es cierto. Es, es cierto que vivimos y se lleva escribiendo también muchísimo sobre la polarización, ¿no? En la que vivimos enfrentamiento absoluto, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Para muestra un botón la situación actual en España. Bueno, en muchos contextos estamos en esa situación de enfrentamiento y en la que parece que es imposible llegar a un consenso, efectivamente. Para mí, digamos que la receta pasa por entender que los cambios que se han producido no se han gestado en unas catacumbas de unos capitalistas malvados que se reúnen todas las noches para hacernos daño a los pobres ciudadanos, ¿no? Y yo creo que esos enfoques así tan un poco incluso conspiranoicos nos hacen daño porque nos colocan en esa posición de un malo y un bueno, ¿no? Y por eso creo que el enfoque de Minouche Shafik es tan bueno porque es muy objetivo. La vida ha cambiado para nosotros, para las mujeres, trabajamos, las personas viven más tiempo, los trabajadores necesitan tener más flexibilidad, las empresas deben poder contratar y despedir. O sea, eso ha cambiado y eso no lo ha organizado ningún leviatán oculto, ¿no? Y cuanto antes reconozcamos eso, nosotros como ciudadanos también podremos exigir de los políticos una aproximación un poquito más sosegada a estos debates.
para lograr una vida mejor para todos, ¿no? Porque efectivamente, si estamos en esa posición de enfrentamiento es muy difícil. Ujú. Sí, precisamente Lorena Marín, a raíz de justo de lo que acabas de comentar, también nos pregunta si consideras que el impacto de esta desigualdad económica es solamente la cuestión, es una cuestión de educación o no también, o sea, o también influiría la cuestión de género. Bueno, el otro día vimos la charla de Clara, que a mí me gustó mucho también, y el tema también me ha interesado muchísimo de los últimos años y, bueno, los datos están ahí. A día de hoy, de media tenemos un 20%, las mujeres cobramos un 20% menos que los hombres. Entonces, es uno de los indicadores también que miden la desigualdad de género y efectivamente las mujeres sufren desigualdad salarial. Y además esa desigualdad salarial se traduce en también menos garantías del derecho laboral porque trabajan a tiempo parcial. Hoy precisamente leía en los datos de Alemania que de las mujeres que trabajan en Alemania, la mitad trabajan a tiempo parcial, lo cual me ha parecido impresionante, ¿no? Y eso se traduce, por supuesto, en el día de hoy en menos sueldo, menos derechos de antigüedad, menos posibilidades de formación porque estás trabajando a medias y, por supuesto, en la pensión, una pensión menor. Entonces, la desigualdad económica, desde luego, también afecta a las mujeres en mayor medida que a los hombres. Eso, desde luego, se suma a la desigualdad. Lo que pasa es que la desigualdad económica, tal y como la estaba abordando en el ensayo, tiene que ver con eso, que la situación de un padre no condicione la situación de sus hijos, pero efectivamente la de una madre también condiciona la de sus hijos, la de una madre que no puede tener suficiente formación, que no puede completar el sueldo, también condiciona la de sus hijos. Por tanto, es muy, muy relevante, sí. Ujú. David Chenujuy pide disculpas de antemano y dice que dice, mi duda sonará rara, pero vivo en México, me considero tercer mundo y nos dice que si influye para poder desarrollar tecnologías implementadas y aceptadas en un primer mundo. Es decir, entiendo que el hecho de vivir en un país que en función de las ratios de la OCDE tendrían un coeficiente de Gini en una situación peor que otros. ¿Tú crees que eso podría también influir a la hora de conseguir una mayor igualdad? Sí, 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 desde luego, pero bueno, yo no he querido decir eso de México que sea tercer mundo, ni muchísimo menos, No, no, lo simplemente que dice es David. al contrario, que es, de hecho, leyendo, dado que había audiencia mexicana, me he interesado un poco por la situación en concreto de México y he visto que en los últimos años México ha avanzado muchísimo en la reducción de la desigualdad. Otra cosa es la situación de pobreza y la precariedad laboral, pero ha avanzado en la situación de desigualdad. Y en ese sentido, además, también a mí como os decía al principio de la presentación, hablar de desigualdad económica en Latinoamérica. Realmente eso no es un problema nuevo en Latinoamérica, es un problema nuevo en los países europeos, digamos, o de renta media, pero en Latinoamérica es un problema de hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido también mis cautelas. Pero respecto a lo que planteaba de las tecnologías, no quiero decir que porque estuviera en una situación en un país más desigual va a hacer peor uso de la tecnología. Al contrario, la prueba es que está aquí conectado y perfectamente accede a los contenidos que desee. Pero eso no impide que la tecnología en sí misma no va a sacar a la gente de la pobreza. Yo creo que la tecnología en sí misma es igual que en España ese debate que hay con la educación. Hemos puesto en nuestra escuela muchísimas tablets. La tablet en sí misma no va a hacer que los niños razonen más ordenadamente, tengan mayor capacidad analítica, hagan cuentas mejor y sepan escribir mejor. Eso la tecnología no lo va a producir. Entonces yo estoy más bien soy más crítica con la idea de que la tecnología nos va a venir a salvar de todos los males. La tecnología es una herramienta como otras y si la usamos bien, pues nos ayudará a eliminar, a reducir la desigualdad, nos ayudará a reducir la pobreza, pero no es la panacea, digamos. Sí, finalmente Francisco te pregunta, Inés, que cuál es tu propuesta para reducir la desigualdad, tu propuesta personal.
Pues mi propuesta personal es, bueno, como decía cuando acababa, que nosotros cada uno en nuestra vida personal tenemos posibilidades de ayudar a otras personas también. Eh, Tenemos que pagar impuestos también, hay que pagarlos con alegría, hay que contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, hay que nuestros círculos de amistades hay que defender estas propuestas y su carácter moral y también económico y también de defensa de la democracia, como decía estos argumentos. Mi propuesta es que efectivamente en nuestro día a día, en lo que alcanzamos como individuos, contribuyamos a pensar un poco más en la comunidad en que todos formamos, en esa definición de Anthony Giddens, en que todos dependemos unos de los otros y que conviene tenerlo en cuenta y alejarse un poco de esos individualismos, yo funciono así, no necesito a nadie de nada. En ese sentido, también en el ensayo cito, que también lo recomiendo muchísimo, una de las últimas obras del historiador británico Tony Judt, Algo va mal, es una defensa apasionada de la socialdemocracia, como proyecto para incluir a todos, como proyecto político y de prosperidad que incluye a todas las personas de una comunidad. Pues para mí ese es el camino, confiar en la comunidad de la que formamos parte y contribuir a enriquecerla entre todos nosotros. Pues muchas gracias, Inés, por tu estupenda exposición, por todas las preguntas que has respondido y queda, por tanto, bastante claro que la desigualdad es un problema colectivo que afecta a todas las sociedades, hoy por hoy a todas las sociedades del mundo y que es, además, un problema, por tanto, que debe ser erradicado en la medida de lo posible por todas las sociedades para conseguir una mayor cohesión social, que es de lo que se trata, pero al mismo tiempo también, y como has indicado, es un importante problema, puesto que es difícil diseñar, ejecutar políticas públicas adecuadas para conseguir esa reducción de la desigualdad. Por tanto, un reto para para todos los gobiernos, y no solamente los gobiernos, sino también para la sociedad civil, que tenemos que comprometernos todos en ayudarnos y, como tú mencionas en tu propio ensayo, que exista una mayor reciprocidad, ¿no? En todos los ciudadanos. Pues muy bien, gracias Inés, así terminamos la Muchísimas gracias a conferencia de vosotros. hoy. Muchas gracias, gracias también a todos nuestros colaboradores, a la Cátedra Tomás Moro, al grupo Lotus Education y, por supuesto, os damos las gracias a todos los que habéis asistido hoy a la conferencia de Inés. Os recordamos que podéis solicitar un certificado de asistencia a través del formulario que os hemos facilitado en el chat durante el directo, y también os invitamos a que la semana que viene os unáis a la siguiente conferencia del ciclo, que en este caso será Retos ante el cambio climático, las bases de una ambiciosa transición ecológica, que será impartido por Ángela Gutiérrez Sánchez de León. Será el miércoles 6 de septiembre a las 8 de la tarde, hora española, a las 12 de la mañana en Ciudad de México. Os esperamos a todos y muchas gracias.